Hola amigos bióticos, ¿han escuchado o leído textos donde se encuentra la palabra sustentable o sostenible? ¿Saben cuál es la diferencia? Hoy hablaremos de sustentabilidad versus sostenibilidad. Para introducirnos en este tema es necesario hablar un poco del contexto e historia que envuelve a estos términos. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos en una sociedad consumista, catalogada así por diversos investigadores, y en gran parte este tipo de economía se mantiene a partir de la explotación de los recursos renovables y no renovables, y este crecimiento en los mercados ha permitido mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, ese desarrollo ha llevado y contribuido a diferentes situaciones o catástrofes ambientales que involucran la disminución y en algunos casos la desaparición de los recursos naturales. En este sentido, los estudios ambientales son importantes, ya que permiten distinguir problemáticas y poder plantear un panorama de la situación ambiental en la localidad. Pero ese es otro tema. El uso de los recursos naturales por las sociedades humanas siempre ha estado presente. Sin embargo, desde 1949 se ha considerado diversos trabajos científicos como los causantes de una alarma de crisis ambiental, lo que ha dado paso a la aparición del concepto desarrollo sustentable, en donde se considera a la sociedad como principal causante del daño ambiental. En 1949 se realizó en Nueva York una primera conferencia internacional sobre el ambiente. En ella se analizaron las problemáticas ambientales y fue hasta 1969, en la Conferencia de París, donde se replanteó la importancia de cuidar el ambiente. Luego, en Suecia, en 1972, nuevamente se realiza la conferencia en donde se observa un mayor compromiso con el ambiente por parte de las diferentes naciones participantes. En 1987 se crea en Suecia el informe titulado Solo hay una Tierra, cuidado y mantenimiento del pequeño planeta, también conocido como el informe Brundtland, con el cual se amplió el escenario sobre el cuidado ambiental. Se establecieron los objetivos para lograr el desarrollo de la sociedad y reducir el daño ambiental. Los objetivos propuestos buscan aumentar y regular el crecimiento, garantizar sustentabilidad, cuidar los recursos, usar tecnologías amigables e incorporar como parte medular a la economía y al ambiente en la toma de decisiones. Posteriormente, en la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, se generan nuevas propuestas, como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y la Agenda 21, en la que se da paso a las políticas nacionales e internacionales para trabajar de forma conjunta en la toma de decisiones. En estos trabajos surge el concepto de Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable, y en esta cumbre también se genera el concepto de desarrollo sustentable, como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes en forma igualitaria, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, y a partir de aquí se han generado nuevas versiones sobre el concepto. Sin embargo, el fundamento básico se mantiene. La búsqueda por parte de diferentes dependencias para crear conciencia ambiental también incluye a México. La aparición en nuestro país se tiene desde la Constitución mexicana, en cuyo artículo 127 se contempla el uso y conservación de elementos naturales por parte de los niveles federales, estatales y municipales. Sin embargo, hasta 1987 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y en 1988 se genera la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, mostrando un aspecto normativo y más comprometido para cuidar el ambiente. En la década de los 90 se crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, cuyo objetivo es promover y coordinar actividades para el conocimiento y conservación sustentable de la diversidad biológica. En esta década sucede una serie de modificaciones de instituciones. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, creada en 1972, cambia y se conoce como Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, para luego, en 1994, dar paso a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el propósito de hacer cumplir la normatividad ambiental para garantizar la sustentabilidad. Se ha discutido sobre si el término sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad. Algunos autores lo atribuyen a un error en la traducción, en tanto que otros piensan que ambos son conceptos totalmente iguales. Esta polémica se extiende porque, dependiendo de las diferentes dimensiones que abarca el desarrollo sustentable,
las metas pueden llegar a ser las mismas, lo que genera estas inquietudes sobre los términos. Como lo señala Galopin, la primera confusión entre los adjetivos sustentable o sostenible es que el primero hace referencia a la acción de sustentar, que a su vez está definido como conservar algo en su ser o estado. Sostenible, según la Real Academia Española, es un proceso que puede mantenerse por sí mismo. Algunos autores advierten que la expresión desarrollo sostenible o sustentable es un anglicismo que proviene del concepto Sustainable Development. El término sustainable en inglés implica dinamismo y significa mantener o seguir adelante con una acción o progreso. Se trata de una concepción dinámica, no estática, y por tanto dicha palabra inglesa se refiere al esfuerzo necesario que se debe aplicar para que un proceso dinámico se mantenga superado los obstáculos que pueda encontrar, obligando así a la identificación de las condiciones necesarias para que el sistema no solo sobreviva, sino para que pueda seguir avanzando. A partir de esto, se puede deducir que la palabra sustainable ha sido erróneamente traducida al español como sustentable, ya que este refleja fuera el dinamismo al que hace referencia el término en inglés. Sobre la sostenibilidad y el dinamismo que implica el término, Gudinas apunta que, si una actividad es sostenible, virtualmente puede continuar por tiempo indefinido. Sin embargo, cuando las personas califican de sostenible una actividad, lo hacen a partir de lo que saben en ese momento. No puede existir una garantía de sustentabilidad a largo plazo, porque sigue habiendo muchos factores desconocidos o imprevisibles. La enseñanza que sacamos al respecto es la siguiente: hay que limitarse en las acciones que podrían afectar al medio ambiente, estudiar detenidamente los efectos de dichas acciones y emprender rápidamente de los errores cometidos. Debido a que en la literatura que aborda el tema se han encontrado similitud entre ambos términos, se podría tomar ambos conceptos sustentabilidad y sostenibilidad como sinónimos. Como ejemplo, tenemos a Paniagua y Moyano, donde se puede verificar que en estos términos no se encuentra una diferencia. A continuación, citaremos a Paniagua y Moyano. Para algunos autores, el valor del concepto de sustentabilidad radica en su capacidad para superar las tradicionales divisiones entre, de un lado, política e interés económico, y de otro, políticas e intereses ambientales, dejando sin sentido el antagonismo entre progreso económico y protección del medio ambiente. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible vendría a significar una especie de puente entre grupos sociales con posiciones y actitudes contrapuestas respecto a los problemas ambientales, y entre grupos que encontrarían en la propia ambigüedad del término de sustentabilidad un espacio común para cooperar entre ellos. No obstante, otros autores, como Riordan, opinan que el concepto de sustentabilidad tiene dos caras, o que, si bien puede constituir un puente entre grupos con distintos intereses, su ambigüedad también puede servir para favorecer la continuidad de prácticas tradicionales poco respetuosas con el medio ambiente. Independientemente de las valoraciones que se hacen sobre la utilidad del concepto, lo cierto es que en la definición de la sustentabilidad se contemplan factores procedentes de distintas disciplinas y áreas de conocimiento. Autores como Delay y Gallo consideran tres aspectos combinados de la sustentabilidad, a saber, sustentabilidad ecológica, sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Por otro lado, Lev muestra que ambos términos son conceptos completamente diferentes. Citamos: la retórica del desarrollo sostenible ha reconvertido el sentido crítico del ambiente en un discurso voluntarista, proclamado por las políticas neoliberales. Habrá de conducirnos hacia los objetivos del equilibrio ecológico y la justicia social por la vía más eficaz, el crecimiento económico guiado por el libre mercado. Este discurso promete alcanzar su propósito, sin una fundamentación sobre la capacidad del mercado para dar su justo valor a la naturaleza, para internalizar las externalidades ambientales y disolver las desigualdades sociales, para revertir las leyes de la entropía y actualizar las preferencias de las generaciones futuras.
Ello lleva a interrogarnos sobre la posible sustentabilidad de la racionalidad económica que tiene el impulso hacia el crecimiento, pero que es incapaz de detener la degradación entrópica que genera. Frente a la conciencia generada por la crisis ambiental, la racionalidad económica se resiste al cambio, induciendo una estrategia de simulación y perversión del discurso de la sustentabilidad. El desarrollo sostenible se ha convertido en un señuelo que burla la percepción de las cosas y nuestro actuar en el mundo. El discurso de la sostenibilidad se vuelve como un boomerang, degollando y engullendo al ambiente como concepto que orienta la construcción de una nueva racionalidad social. Las estrategias discursivas de la globalización disuelven el pensamiento crítico para ofrecernos una revisión del mundo como expresión del capital. La realidad ya no solo es refuncionalizada para reintegrar las externalidades de la racionalidad económica, más allá de la posible valorización y reintegración del ambiente. Este es recodificado como elementos diferenciados del capital globalizado y la ecología generalizada. El discurso del desarrollo sustentable se inscribe así en una política de representación que disuelve las identidades culturales y el valor de la vida para asimilarlas en una lógica, en una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza como medio de producción. En este sentido, las estrategias de seducción y las formas de simulación del discurso de la sustentabilidad constituyen el mecanismo extraeconómico por excelencia de la posmodernidad para la explotación del individuo y de la naturaleza, sustituyendo la violencia directa como medio para la explotación y apropiación de los recursos. El capital en su fase ecológica está pasando de las formas tradicionales de apropiación primitiva, salvaje y violenta de los recursos de las comunidades, de los mecanismos económicos del intercambio desigual entre las materias primas de los países subdesarrollados y los productos tecnológicos del primer mundo, a una estrategia discursiva que legitima la apropiación de los recursos naturales que no son directamente internalizados por el sistema económico. Con esta operación simbólica se redefine a la biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y se recodifica a las comunidades del tercer mundo como un capital humano. El discurso de la globalización se convierte en una mirada glotona más que una visión holística. En lugar de integrar a la naturaleza y a la cultura como soportes de la producción, engulle racionalmente al planeta y al mundo en un orden económico que predomina sobre las esferas de la sociabilidad, los valores éticos y el sentido común. El discurso de la sustentabilidad busca reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo, el medio ambiente y el crecimiento económico. En este propósito no solo se da la vuelta de tuerca a la racionalidad económica, sino un torcimiento de la razón. El móvil no es internalizar las condiciones ecológicas de la producción, sino proclamar el crecimiento económico como un proceso sostenible, sustentado en los mecanismos del libre mercado, como medio eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. La tecnología se encargaría así de revertir los efectos de la degradación ambiental generados por los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías. De esta forma, después de escuchar a estos autores, los retos de la sustentabilidad que se abordan son crecimiento demográfico, contaminación del suelo, contaminación del agua y contaminación del aire, así como la deforestación, cambio climático, pérdida de biodiversidad, abastecimiento de agua, pobreza y marginación. Dentro, el consumismo, la salud humana, por supuesto, como lo estamos viendo hoy día, y los residuos sólidos. En el siguiente diagrama podemos ver las dimensiones de la sustentabilidad con un mismo peso, en donde es necesario balancear para mantener la ecuación y en este sentido, sumado a nuestro contexto, no es posible. Para mejor comprensión explicaremos las dimensiones. Las dimensiones de la sustentabilidad funcionan como base para llevar a cabo estrategias de desarrollo sustentable. Estas deben ser consideradas por las autoridades, organismos, empresas, comunidades y personas. La dimensión ambiental surge de la premisa: el futuro del desarrollo depende de las capacidades que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar sus reservas de recursos naturales renovables y su medio ambiente. Cuida que el impacto de actividad humana en el ecosistema no sobrepase la capacidad natural de éste
en recuperarse. Para ello debemos comprender las condiciones y causas del crecimiento demográfico, pero ese es otro tema. La segunda dimensión del desarrollo sustentable es la dimensión económica, la cual promueve que las actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos naturales. En este punto entra en juego la noción de externalidades, como los aspectos ambientales que carecen de valoración cuantitativa en la contabilidad o bien en el proceso de producción. La última dimensión del desarrollo sustentable es la dimensión social, no menos importante que las otras. Está consciente en reconocer el derecho a un acceso equitativo de los bienes comunes para todos los seres humanos, quedando implícito dentro de la dimensión social el concepto de equidad, que considera tres tipos: equidad intergeneracional, equidad intrageneracional y equidad entre países, siendo necesario cambiar los abusos de poder de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados. En este sentido, podemos apoyarnos de realizar una modificación al diagrama de Venn, en donde el medio ambiente envuelve a la sociedad y la sociedad a la economía. Se entiende que sin ambiente no hay sociedad y sin sociedad no existe la economía, por lo cual el factor más importante a cuidar es el medio ambiente, ya que el ambiente puede carecer de sociedad humana y economía, pero nosotros no sobreviviríamos sin la gran esfera del medio ambiente. El origen de los problemas ambientales mantiene una relación estrecha con los estilos de desarrollo de las sociedades avanzadas y aquellas en vía de progreso. En las avanzadas, el sobreconsumo deriva en insustentabilidad, en tanto que en las que todavía no alcanzan este mismo progreso, la pobreza es la causa primaria por la que los recursos naturales se subutilizan, y debido a que no es posible satisfacer las necesidades básicas, surgen otros problemas como la deforestación, la contaminación o la erosión de los suelos. Las muestras más notorias del deterioro ambiental vienen dadas por la disminución de los casquetes polares, ocasionado por el incremento de la temperatura media en el planeta, la concentración del dióxido de carbono, la acumulación de desechos, la eutrofización del agua de mar y otros cuerpos de agua, el aumento de especies en peligro de extinción, la disminución en la disponibilidad de agua dulce potable, entre otros. Por último, si se piensa como desarrollo sostenible, se hacen interpretaciones. Este se observa como un incremento económico con tasas del 4 al 5% anual y sostenido en el tiempo, es decir, de 10, 12 o 15 años, sin descuidar el desarrollo humano en relación con el nivel de ingreso, es decir, con sueldos y salarios aceptables de acuerdo a la economía. Sin embargo, el crecimiento económico y la degradación ecológica van de la mano, por la lógica en la que se desenvuelven las actividades económicas. El desarrollo sustentable tiene que ver directamente con la consideración de los sistemas ecológicos como parte central del desarrollo, es decir, con un cuidado integral en todos los aspectos, lo que conlleva la reducción de los niveles de contaminación, cuidando de los recursos no renovables, entre otros, tomando en consideración el bienestar social. Por ello es que resulta inadecuado hablar de desarrollo sostenible, por solución al crecimiento económico, que es el principal responsable de la degradación ecológica que está poniendo en riesgo la vida en todas las manifestaciones de nuestro planeta. Hay muchos temas inmiscuidos en los que podríamos profundizar. Si les interesa, escriban sus comentarios. Si quieren profundizar en temas como sociología ambiental, economía ecológica, entre otros, por favor háganoslo saber. Compartan este video y no olviden dejar su like.